mi casa, usted sabe que eso es como si lo siguiera uno, o uno sigue eso, ¿cierto? Pero entonces uno casi siempre se junta con amistades que no debe. Entonces mi mamá, no sabiendo qué hacer, me lleva a mí para la casa de una tía. Sí, hubieron ciertos momentos difíciles porque entonces como mis primos ya eran más grandes, entonces yo no me aguanto y yo les digo que cómo era la vuelta. Entonces yo me dicen, no, vamos, pero entonces si algo le damos de 2 a 3 millones máximo. Cuando yo tenía el caballero aquí, entre los pies, que yo le tenía el cuchillo aquí en la garganta, él me dice, joven, ore conmigo. Entonces yo me casi como paralizado, yo ¿cómo? Pues entonces le bajo el volumen de la voz porque entonces estaban aquí. Entonces yo me asusto, ¿cierto? Yo me asusto y yo siento como, yo siempre he querido en Dios. Yo siempre he creído que hay un ser espiritual, que hay un ser supremo, que siempre nos acompaña, ¿cierto? Lo primero que les diría, que se alejen de la persona, que uno mismo sabe cuando las personas no suman, sino que le restan a uno. Entonces en el patio ya lo esperan a uno, allá es otra requisa. Entre los mismos internos ya es otra requisa, ¿cierto? Sale el que manda pues el patio y me dice que yo de dónde soy, que por qué delito soy y que a quién conozco del patio. Para las personas que nos están viendo, porque son de diferentes países, cuando les preguntan a qué razón pertenece, a qué se refieren. Son organizaciones o grupos delincuenciales que se hacen llamar de diferentes formas. Montunos, sean los chatas, sean los gaos, como se les dice, ¿sí? Los gaos, grupos armados organizados. Bienvenidos a su podcast Palabras que Liberan, el podcast donde las personas privadas de la libertad tendrán la oportunidad de contar sus historias vividas y dejar un mensaje a la sociedad. Mi nombre es Sebastián y el día de hoy nos encontramos desde la cárcel Bellavista en Medellín, acompañados de Alejandro Ortega. Alejandro, bienvenido. Cuéntenos por qué delito está. Soy por concierto, secuestro, hurto agravado y calificado y lesiones personales. ¿Y de cuánto tiempo es su condena? 4 años y medio. Listo. Recuerden que el enfoque principal de este programa es la prevención del delito, entonces los invito para que se queden hasta el final de nuestra entrevista, para que escuchen todos los mensajes que Alejandro nos quiere dar. Alejandro, entonces le doy todo este espacio y todo este escenario para que nos cuente un poco de cómo era su vida antes de terminar privado de la libertad. Pues mi niñez no fue muy fácil que digamos, ¿cierto? Me crié en un pueblo, en ese pueblo nos desplazaron lo que son las guerrillas, ¿cierto? Y de ahí nos venimos para acá, para Medellín, con poquitas cosas. Éramos mi papá, mi mamá, una hermana, un hermano y yo, ¿cierto? Entonces, a mi hermano menor lo entregaron a bienestar familiar, porque no había cómo sustentarnos a todos. Papá sin trabajo, mi mamá igual. Entonces, mi mamá conoce pues las personas y la invitan pues como a eso del vicio y todo eso, ¿cierto? Inclusive ella llega a vender en cierto momento vicio, ya que mi papá es un poquito pues, él siempre ha sufrido de la columna, ¿cierto? Desde pequeñito porque él tuvo un accidente. Sí. Entonces era difícil conseguir un trabajo pues que nos sustentara pues a todos, que nos ayudara en sí. Tenía que conseguir trabajos muy leves, los cuales no se pudiera pues como mover mucho ni nada de eso. Entonces mi mamá empieza a vender vicio y entonces se invita también a mi papá, ella también a mi papá a vender vicio. Eso fue aquí en el centro de Medellín. Entonces mi mamá siendo menor, mi papá ya un poquito mayor, ¿cierto? Cogen a mi papá y lo meten preso. Le estuvo 7 años aquí mismo en Bellavista también, en el patio 8, ¿sí? Entonces mi mamá, no sabiendo qué hacer, me lleva a mí para la casa de una tía. Sí, hubieron ciertos momentos difíciles porque entonces como mis primos ya eran más grandes, entonces ellos, eh, de cierta manera, digamos que me querían y a la misma vez no. ¿Por qué? Porque ellos, o sea, me daban cualquier cosa y ellos me lo quitaban, sea de vestir, sea de comer. Entonces eran más bien como un poquito, digámoslo, ¿O envidiosos o qué? No. sí, más o menos así. Pero entonces siempre era difícil la convivencia, siempre era maluquita. Pero entonces, más sin embargo, pues vivía con ellos hasta los 15 años.
viví con mi tía hasta los 15 años. Después me fui para donde mi papá, que estaba en Armenia Quindío, que él sale de acá y se va a buscar a mi mamá, porque mi mamá se va para Armenia Quindío para allá a trabajar y todo eso. Mi papá se va pues en busca de mi mamá, y entonces a los 15 años yo me voy para allá y vivo con él hasta los 16. A los 16 otra vez regreso, me pongo a estudiar. Sí, y ahí se fueron dando como las cosas, porque ya ahí me convivieron para Tamesis, Antioquia, y ahí fue cuando comencé a delinquir. Me dijeron que les estaba yendo muy bien y yo los veía pues rodeados de chicas, rodeados de motos grandes que nos gustan mucho, de Eres, ¿cierto? ¿Amistades suyas? Sí, ¿Qué? de por la misma casa. Ya. Entonces nos invitan pues para ese pueblo y empezamos pues, como se dice, a delinquir allá, a cobrar pues extorsiones, a desplazar gente, ¿cierto? Y nos empiezan pues a pagar y yo veo que sí funciona de cierta manera, ¿cierto? Claro pues que no me entro con ellos de lleno, sino que hago mandaditos. O sea, yo era como por decir el cachorro de ellos, de que venga, tráigame esto, lléveme esto, cómpreme lo otro y cosas así. No pasé pues a mayores de así como quitarle la vida a alguien, no. Gracias a ¿Qué edad tenía usted más o menos para ese momento? 17, 18 años. Y entonces, cuando voy a cumplir los 18, me toca irme a prestar servicio militar, porque ya veo que el pueblo intentan cogerlo otras personas y ya empiezan a, pues, amigos, conocidos y todo eso, ¿cierto? Entonces me voy para prestar servicio militar y de ahí ya cuando salgo ya no es lo mismo, ya están otras personas mandando, que el que mandaba en ese entonces el pueblo ya lo había, ¿cierto? Entonces voy hasta allá, pero entonces me regreso por lo mismo, ¿cierto? Por mi casa, usted sabe que eso es como si lo siguiera uno, o uno sigue eso, ¿cierto? Pero entonces uno casi siempre se junta con amistades que no debe, ¿cierto? Que con el jíbaro, que con el de la vuelta, que porque el que tiene entonces ya uno ya, ¿cierto? No, ese es amiguito ese, entonces respetémoslo. Hay veces uno busca como poder, como amistades así, como para ganarse uno como su puesto, para ganarse uno como el lugar, Ya, ya. por así decirlo, ¿cierto? Me empiezo a involucrar otra vez con ellos y empezamos a robar carros, ¿cierto? A extorsionar a la gente, a hacer casi lo mismo que hacía en el pueblo. Pero entonces ahora sí un poquito más de lleno, ¿cierto? Un poquito más metido con ellos. ¿Y más o menos cuánto tiempo duró haciendo todo eso? Por ahí 2 años y medio más o menos. ¿Hasta que lo capturaron? ¿O Sí. tuvo otra razón diferente para retirarse? No, porque es que, ¿sabes que Cuando yo me junté con ellos, solamente iba a comprar vicio. Iba a una plaza, ¿cierto? A consumir, pues, porque a mí me ha gustado, pues, lo que es la marihuana, ¿cierto? Entonces yo iba hasta allá y en cierto momento yo tenía una necesidad. Tenía que pagar lo que era el arriendo. Yo en ese momento vivía con mi esposa, ¿cierto? Y con mi hijo. Y entonces por los laditos mi papá también iba a dormir allá, ¿cierto? Entonces le apartamos pues su lugarcito. Cierto día, faltaban como 4 o 5 días para que me pagaran a mí la quincena. Yo trabajé en el Corral, en Mallorca, ¿cierto? En el Centro Comercial Mallorca. Y me estaba yendo muy bien. Me ganaba 950.000 quincenales, sin contar los festivos, dominicales y las horas extras. Entonces, imagínate el monto, pues, era bien. Pero entonces pasé por la necesidad que cierto día tenía que pagar arriendo, pero entonces no tenía la plata y no tenía a quien pedirse la prestada. Yo voy entonces a la plaza y escucho hablando unos compañeros, pues unos amigos, que dicen que se iban a robar un carro, ¿cierto? Que el patrón de ellos necesitaba pues un carro y que están pagando muy bien. Entonces yo no me aguanto y yo les digo que cómo era la vuelta, ¿cierto? Que cómo es. Entonces yo me dicen, no, vamos, pero entonces si algo le damos de 2 a 3 millones máximo, dependiendo del carro que nos robemos y si sí es a lo que está pidiendo el patrón. Entonces yo con la necesidad y con el apuro y todo eso, entonces yo acepto, ¿cierto? Ese día pues lo hicimos, ¿cierto? Me pagaron lo que dijeron que me iban a pagar y bueno, listo, ¿cierto? Por esa vez digamos que fue como una necesidad, por así decirlo, para suplir mis propias necesidades. Entonces, pero ya hubieron más veces que yo seguí frecuentando para encontrarme quizás con el mismo, eh, Entorno. sí, con los mismos que están hablando ese día. Entonces consigo el número de ellos y entonces me dicen, entonces, ¿quiere trabajar con nosotros? Entonces yo digo, sí, pues, sí, entonces yo les digo que sí, entonces ya frecuentaba más a donde ellos. Usted tuvo la oportunidad de estudiar, Sí, sí.
Todo el bachillerato. Sí. Listo. ¿Y por qué no decidió seguir estudiando una carrera universitaria? Yo estaba estudiando recreación y deportes, educación física, Sí. en el Politécnico Superior de Colombia, que queda por ahí por la Floresta. Y entonces decidió dejarla por continuar con... No, ¿sabes? ¿O cuáles son las razones? Yo de lo que robaba, de lo que alcancé pues a hacer, ¿cierto? Pagaba también de eso, ¿sí me entendés? O sea, estaba haciendo mal por bien, por Ya. así decir. Sí. Yo sé que no está bien, pues tampoco me enorgullece decir eso, pero entonces sí está viendo como en la necesidad. Está buscando ingresos extras para suplir, obviamente, pues Sí. necesidades propias. Bueno, ¿y cómo fue el momento de la captura entonces? Nosotros íbamos con el señor, yo casi siempre era de los que me senté atrás del que iba manejando. Íbamos una chica, el novio de la chica, un moreno y yo, ese día. Casi siempre íbamos dos nada más. Pero entonces ese día, por colaborarle al chico y al novio de la chica, ¿cierto? Que tenía que pagar no sé qué, ¿cierto? Entonces dijeron que nos íbamos con ellos, perdón. Pedimos pues un pick-up, ¿usted conoce los pick-up, cierto? Sí, pedimos un pick-up, entonces él nos lleva hasta cierta parte, entonces yo saco la navaja a cuatro huecos y se la monto acá en el cuello. Entonces él va a gritar y entonces yo le digo que no haga silencio, pues, que si no, pues, le corto el cuello, ¿cierto? Entonces lo cojo hacia atrás, por la mitad de las dos, de los dos asientos, lo cojo para atrás y le coloco la cabeza acá entre los pies míos. El otro señor que estaba acá al lado, lo coge, le coge las piernas, la chica se pasa para acá, el chico se pasa para acá y empieza a manejar. En un momento dado empiezan a sonar sirenas y entonces el chico que estaba manejando dice, nos van a coger, nos van a coger. O sea, él ya siente como el susto de que ya nos iba a pasar algo. Lo que no habíamos notado era que el carro tenía un botoncito esos De alerta. de alerta, sí señor. Entonces no nos dimos de cuenta cuando lo apretó y entonces nos montaron un helicóptero y todo. Llegamos desde la 33 hasta Buenos Aires, allí en persecución. Entonces no recuerdo cómo es que se llama esa parte, pero en una cancha. En esa cancha paramos el carro, el que iba manejando paró el carro y todos salimos corriendo. Entonces yo era el que tenía pues el celular en ese momento, entonces yo le digo a otro compañero que si nos recoge. Y él dice que apenas va subiendo, entonces yo le digo que se mueva, ¿cierto? Él llega, pero en un taxi, ¿cierto? Usted sabe que es fácil uno hablarse en un taxi porque uno lo que hace es colocar la mano y no, si era un servicio. Entonces yo le digo que nos espere en la esquina porque ahí donde estábamos todo eso está rodeado de los carros. El compañero, que es el novio de la compañera, nos dice que nos separemos. Y entonces yo le digo, sí, hágale, entonces hágase usted allá, ¿cierto? Entonces yo corro hacia el taxi y me monté primera. Se monta la chica y se monta el chico. Falta el señor que está aquí a mi lado. El señor, cuando yo cogí al señor hacia atrás, la muchacha le pegó las puñaladas al man. Le pegó 3 puñaladas en las piernas. Ya. El señor quedó ensangrado porque era el que le tenía las piernas. Entonces él está un poquito más lejos. Entonces lo que hace el señor es correr un poquito, pero estaba lejos. Está por allá una cuadra, un poquito más lejos. Entonces él corre y entonces los dos me gritan, vámonos, arranque, arranque, arranque. Le dicen al taxista que arranque, entonces yo digo que no, entonces él va a acelerar, pero entonces frena al mismo tiempo, entonces yo le digo que no, que se espere, que lo esperemos. Llega y se monta, corrimos por ahí, el carro, el taxista volteó una, dos, tres veces y ahí nos cogieron 4 motos de policías. Y de una vez Sí, sabían ya- que... sí, Sí. sí, ya sabía que éramos nosotros, La modalidad de hurto siempre era la misma. por lo regular sí. Sí. Bueno, listo. Entonces, bueno, lo cogieron, llegaron cuatro motorizados, los capturaron. Me imagino que para la estación de policía, Sí. lectura de derechos. ¿Cuánto tiempo duran en estación de policía? Yo duro 8 meses y un par de días. Pasemos a la segunda parte del programa y hablemos un poco de cómo es estar privado de la libertad. Empecemos contándonos cómo fue ese primer ingreso suyo a un establecimiento de reclusión. Pues la verdad, voy a ser muy sincero, me sentí muy asustado. Como sin embargo iba con 3 compañeros porque la compañera se la hallaron para la cárcel de Pedregal. Entré muy asustado. A un compañero lo llaman para un calabozo y a mí
y al otro compañero y a mí nos meten al otro, ¿cierto? Cuando yo entro veo hamacas, veo muchas personas acostadas en el suelo, yo siento un susto la verdad, porque es primera vez pues que estaba en ese lugar y entonces nos meten directamente al baño, nos dicen qué trajeron, que si traíamos de pronto navajas, si traíamos plata o teníamos algo de valor. Yo en mi billetera apenas cargaba como, eran por ahí 23.000 pesos, 25 más o menos, ¿cierto? Entonces me los quitan y dice que eso ya es de ellos, que ellos son los que mandan en ese lugar. El compañero le hacen lo mismo, pero entonces el compañero dice, no, pero es que yo pertenezco a tal y tal organización, ¿cierto? Entonces yo me quedo callado y yo lo miro así como pidiéndole como auxilio, ¿cierto? Porque a mí sí me tenía como un poquito más abrillado, ya que yo no me chapié, como se dice, pues con nadie ni nada. Entonces el compañero lo sueltan y le apartan su lugar. A mí me dejan 2 días en el baño, durmiendo y comiendo allá. Estamos hablando de qué sitio, de la estación de Sí, policía. en la estación de policía. Ya. Sí, señor. Habían 45 personas contándome a mí. Bueno, y duró 8 meses allá, mientras me imagino que se Sí, hacían las audiencias, sí, mientras le llegaba la condena. sí, señor. Y entonces, cuando lo trajeron al establecimiento penitenciario como tal, ¿cómo fue esa experiencia? Dijeron desde los 6 meses que me iban a traer para acá, para este lugar. Sí. Entonces yo me puse muy ansioso porque ya me quería ir de ese lugar. Porque me mantuvieran arrumado. No, porque ya era casi, o sea, ya no me estaba yendo tan mal como al principio, ¿cierto? Porque de cierta manera a usted le toca que hacerse respetar, ¿cierto? Entonces si usted no pelea, entonces usted es el perrito o es el venga de otra persona, ¿cierto? Al día que me traen, entonces yo digo, ¿para dónde me llevarán? Porque a uno no le dicen para dónde lo van a llevar. Si era para Pedregal, si era para acá, o quizás para otro lugar, ¿cierto? Entonces venía como asustado. Un poquito más, un poquito menos de cuando entré allá al calabozo, pero más sin embargo tenía mi susto, porque es primera vez que estoy acá, ¿cierto? Entonces me traen, cuando vamos ahí en la Duster, me dicen, ah, vamos para Bellavista. Entonces, bueno, ya entonces me relajo un poquito, porque aquí pues tengo un familiar, ¿cierto? Tengo un familiar, entonces ya me siento más, un poquito como más seguro. Sí. Entonces, al entrar, nos hacen una requisa, nos quitan todo, hasta los boxers y todo, las medias, todo, nos pasan el perro. Entonces, bueno, entonces nos llaman para el bodegón. En el bodegón nos dicen que qué razón somos, bueno, que qué razón soy, porque ya me traen solo. Entonces me dicen que de qué razón soy, entonces no, pues no digo nada ni nada, entonces me apartan de todas maneras un lugar y me reciben. Para las personas que nos están viendo, porque son de diferentes países, cuando les preguntan a qué razón pertenece, a qué se refieren. Son organizaciones o grupos delincuenciales que, que se hacen llamar de diferentes formas, ¿cierto? Sí. Sean montunos, sean los chatas, sean, sí, los gaos como se les dice, Sí. los gaos, grupos armados organizados, que son los que mandan de diferente parte de diferente parte. ¿Y usted conoce la razón de por qué les hacen esa pregunta? Sí, porque si usted no pertenece a esta razón, entonces lo van a arrumar. Supongamos en esos días mandaba, digamos que una organización de Bello, por así decirlo, ¿cierto? Pero entonces, digamos que yo era de Robledo. Entonces, como no era de ellos, entonces no. O peguémosle la pela, o cobrémosle por el parche, o por el lugarcito ahí, cobrémosle por el lugar, y así lo dejamos quieto. Estamos hablando entre personas privadas de la libertad, Sí, ya dentro del patio. sí, Ah, bueno, ya listo. en el bodegón. En el bodegón, listo. Sí, señor. ¿Y cuánto tiempo eran en el bodegón? Yo duró 5 días. Cinco nomás, y ahí a qué patio lo asignan. Me llaman para el patio 2. Listo. ¿El ingreso al patio ya es más tranquilo o...? No, también sentí mucho temor. La verdad, cuando estaba entrando de aquí para arriba, con mi colchoneta, mi almohada y todo lo que le dan a uno allá en el bodegón, me sentí, la verdad, temeroso. Temeroso, me sentí solo, me sentí agobiado y me estaba preguntando por qué hice esto si no lo necesitaba. Porque él estaba haciendo lo que estaba haciendo, siendo que no tenía necesidades en el momento. Entonces, mientras subía, estaba pensando todo eso hasta que entré al patio. Entonces, en el patio ya lo esperan a uno, allá es otra requisa. Entre los mismos internos ya es otra requisa, ¿cierto?
Entonces sale el que manda pues el patio y me dice que yo de dónde soy, que por qué delito soy y que a quién conozco del patio. Entonces yo le digo que yo tengo pues un familiar que es tal y tal. Él me dice, listo, llamémoslo a ver si sí es verdad. Entonces él sale y dice que sí es verdad y me acomoda al lado de él. Ya eso le da pues más respiro, el hecho Sí, de que conozcan a su familiar y sí, la verdad sí. van a coger. Sí, porque uno entra aquí más bien como mm, muy asustado. La verdad sí. Más o menos cuántas personas pueden haber en ese patio. En este momento, digamos, por ahí unas 550, 600 más o menos. Entonces, imagínese usted entrando a un lugar donde hay, digamos, pongámoslo así, 250, 300 personas mirándolo a usted cuando entra con sus pocas pertenencias, porque aquí desde que usted entra ya pierde hasta la dignidad, hasta el nombre, porque aquí es que le dan un número a uno de cómo llamarlo a usted, de cómo ubicarlo a usted, en qué patio. Eso no pierde todo. Ya, ya. Sí, precisamente a eso iba la pregunta, porque me imagino ingresar 500 personas totalmente desconocidas viendo a la persona que llega. Y entonces empiezan a gritar, no, que carne fresca, carne nueva, entonces uno ya más se siente como más. Cualquiera se asusta, Sí, la verdad, sí. total, Siempre es una experiencia demasiado maluca, la verdad. claro. ¿Quién ha sido como su red de apoyo durante el tiempo que ha estado privado de la libertad? O sea, ¿quién lo visita, quién lo apoya? Una tía mía, la tía que conté desde el principio, Sí. siempre ha estado ahí. Es la única, digamos, no es la única que ha estado ahí, porque también me visitaba una novia. Vea, yo tengo dos hijos, ¿cierto? El mayorcito tiene 8, el más pequeño tiene 3. Y entonces, la mamá del que tiene 8 me vino a visitar. Vino 2 veces. Sí, Y a la tercera se fue para otro patio, a visitar a otro hombre, ¿sí me entienden? Entonces, por eso no la cuento, porque no, ya. ¿cierto? Y bueno, y papá, mamá, no. No, mi mamá falleció hace 4 meses y medio más o menos. Yo ya estando acá. Y no tuve tiempo como de verla, como de despedirla. Ni siquiera fotos del cajón, no. ¿Cuánto Ah, tiempo lleva usted privado de la libertad? en este momento voy a cumplir 2 años. Dos. Y más o menos, usted haciendo sus cuentas, ¿cuánto le faltaría para salir? Contando todo el tiempo que faltarían 2 años y medio. Sí, pero con descuento y todo. Ah, bueno, entonces, si lo ponemos así, en enero más o menos puedo pedir domiciliaria. Bueno, sí está próximo. 3, 4 mesecitos. Sí, más o menos. Pues quiere. Listo. Bueno, aparte de la libertad, ¿usted qué siente que perdió? Perdí esperanza, perdí como el amor en sí mismo, perdí ilusión, perdí. Yo quería mucho la mamá de mi hijo, la de 3 años, yo convivía con ellos. Y yo siento que cuando caí la perdí. No hablemos de cosas materiales, sí, siento que perdí mi dignidad cuando entré acá, que perdí como el valor. ¿Siente que durante estos 2 años ha rescatado algo bueno de estar privado de la libertad? Como más sabiduría. Dicen que esta es una de las mejores universidades, porque uno aprende aquí lo que no aprende en ninguna universidad, en ningún colegio, en la calle. Entonces siempre aprende uno aquí cosas, sean malas o sean buenas, pero son más las positivas. Eso dependiendo desde el punto de vista que uno lo quiera mirar. Yo en este momento sí, estoy acá adentro, ¿cierto? Estoy en la cárcel, pero entonces estoy en un espacio, en un pabellón, donde es como un centro de rehabilitación, que se llama Haz de ti una luz, ¿sí? Que es una comunidad terapéutica. Sí. Somos muy pocos, en total son 35, pero entonces en el momento estamos 27, que realmente queremos cambiar porque no nos obligan a estar y no nos llaman. Sí. Antes de yo bajar estaba barbado, estaba flaco, parecía un gancho, porque la ropa me colgaba, ¿sí? Entonces, desde que entré a esta comunidad me cambió la perspectiva de mi vida. Logré que la tía, que cuando yo estaba en la calle había perdido cierta esperanza en mí, que me decía, no, vea, usted ya se va a convertir igual que su papá, en cierto, pues, de cierta hasta cierta edad, que mi papá estuvo pues delinquiendo.
ya se va a convertir como este otro, que los de la vuelta y que no sé qué, y vea, sin necesidad. Sí. Entonces ya cuando yo las llamo y le digo que estoy en este centro de habilitación, cree en mí. Y eso es lo que en este momento pues me llena y me ayuda a salir adelante. No es fácil la convivencia porque no es fácil. Si uno pelea con los de la casa, con la mujer, con el primo, con el papá, con la hermana, entonces imagínese usted aguantase otros 20 hombres en el mismo lugar, todos con el ego, todos con esa soberbia, ¿sí? Y las Y, 24 horas. y las 24 horas, 7 días de la semana aguantándose a otro, que esto, que lo otro. Entonces siempre es muy complicado eso, la convivencia. ¿Qué cosas pasan dentro de la comunidad terapéutica que los lleva a como a personarse tanto de ese cambio positivo? La fe, la esperanza. Yo me veo en un futuro ya con mi empresa, con mi hogar. Me gustaría tener también un coso de perritos, Un criadero. una fundación de perritos, sí señor. Siempre me ha gustado pues desde pequeño, ¿cierto? Pero entonces, sí, le abrió mucho los ojos a uno la comunidad terapéutica. Me ha servido demasiado. Listo. ¿Y cómo es un día a día suyo en la comunidad terapéutica? Desde que se levanta hasta que se acuesta. Suena la alarma a las 5, 5:10 más tardar de la mañana, ¿cierto? Nos cepillamos, todos juntos vamos hacia el baño, todos los 26, todos los 27, perdón. Vamos al baño, nos cepillamos, de ahí vamos al salón. Entonces yo en este momento soy el que dirige pues el estiramiento y el deporte pues de la mañana, ¿cierto? Hacemos estiramiento, el deporte, de ahí tenemos cada uno, somos 3 alojamientos, el A, B y C, ¿cierto? Entonces primero se baña el B, después el C, después el B y después el C. Mientras el baña un alojamiento, los demás tenemos nuestros roles. Nuestros roles es hacer aseo, trapear el aula, trapear la cocina, sacudir las sillas, limpiar las mesas y así, ¿cierto? Entonces ya cuando todos estamos pues listos, que ya nos hemos bañado, entonces hacemos un círculo de expresión todos los días. Que entonces el líder pregunta que qué tienen por decir o por mejorar. Entonces si supongamos yo me enganché con un compañero, o sea, tuve una pequeña discusión con él, y entonces arreglamos las cosas pacíficamente, sin necesidad de decir que no, que entonces que para las que sea, que usted en el patio entonces no decía nada, que en el patio usted no hace nada, que en el patio usted es cachorro mío, sin necesidad de llegar como a esos extremos, sin faltarle el respeto a los demás compañeros, ¿sí? Entonces, después de eso, desayunamos, terminamos, lavamos los platos, nos cepillamos, de ahí tenemos clases. Dependiendo del día, depende de la clase. Tenemos mucho unas corporaciones que nos acompañan, que es Libres en Prisión. Nos ha colaborado demasiado. Una fundación muy bonita, ¿para qué? Vienen pastores, nos traen regalos, Biblias, nos hablan mucho de Dios, nos aconsejan. Y eso es de mucha vitalidad para nosotros, porque entonces no fuera la comunidad terapéutica entonces, fuera como un patio común y corriente. Pues son personas que lo llenan a uno como de sí, sí se puede, sí puedo, porque siempre es difícil. De ahí se siente un poquito más el encierro porque tampoco se siente como el calor del sol ni nada. No le llega a uno ahí el sol, pero es por lo mismo, ¿sí? Porque si no fuera así, entonces no serviría de nada. Porque entonces ingresaríamos lo que es ingresaríamos lo que es un celular, ¿cierto? Entonces de eso es que se trata. Tomarse más a pecho el tema de la resocialización. Sí, señor. Listo, vale. Y bueno, ¿y cómo sigue transcurriendo el resto del día? Entonces, si se termina la clase, de ahí almorzamos. Hacemos otra vez el círculo, recitamos una de las 8 filosofías que no sabemos, le entregamos los alimentos a Dios, almorzamos, nos cepillamos y de ahí seguimos con otra clase. Dependiendo, como te dije, dependiendo del día, eso depende de la clase. Entonces ya ahí terminamos la clase, entonces hacemos otra vez el círculo, otro círculo de por la mañana, de cómo se sintieron pues hoy, qué tienen por decir, qué tienen por mejorar. Recitamos casi las 8 o las 8 completas y hasta ahí llega el día. Y ahí ya después, entonces dicen baño, diario y baño. ¿Sí? El diario es una cosa que nosotros escribimos todos los días, un diario común y corriente, ¿cierto? Que es el logro por mejorar, propósito y alternativas. Y entonces eso
copiamos 10 renglones de lo que nos gustó, de lo que no nos gustó y qué podríamos cambiar para el otro día. Entonces hacemos eso, nos bañamos, comemos y ahí ya llegan las 8 de la noche, que es cuando nos dirigimos a los alojamientos a dormir. De pronto nos puede recitar alguna de las 8 filosofías como para saber de qué se trata. O eso es más privado. No, familia, ¿por qué estoy aquí? Estoy aquí porque no existe refugio alguno, donde esconderme de mí mismo. Mientras no me confronten los ojos y en el corazón de los demás, estaré escapando. Mientras no comunique mis secretos, no hallaré reposo. Al temer ser conocido, no podré conocerme a mí mismo, ni conocer a los demás. Estaré solo, fuera de nuestros puntos comunes. ¿Dónde más podría hallar tal espejo? Reunido aquí, puedo al fin de cuentas manifestarme claramente a mí mismo, no como el gigante de mis sueños, ni como el enano de mis temores, sino como el hombre parte de un todo con mi contribución para ofrecer. Sobre este terreno todos podemos echar raíces y crecer, ya no solos como la muerte, sino vivos para nosotros mismos y para los demás. Esa es una de las 8 filosofías que lo llenan a uno como de esperanza, de Sí, fe. como uno escucha las palabras y claro que llega. Tienen mucho sentido, sí. Lo llenan a uno mucho. O sea, no es como recitarla por recitarla, sino como sentir lo que se dice. Exacto. Sí, señor. Interiorizar todo lo que se está recitando. Sí, señor. Muchas gracias, Alejandro. Estamos hablando de que más o menos 3, 4 meses podría estar solicitando una domiciliaria. Sí, señor. Más o menos usted cómo idealiza o cómo se imagina el regreso a la libertad. Qué buena pregunta. Todos estos días he pensado lo mismo. Sí, porque yo quiero dejar mi viejo hombre atrás, ¿cierto? Se dice que el que olvida su pasado tiende otra vez A repetirlo. a repetirlo, sí, señor. Entonces, quiero que los recuerdos se queden, pero solamente en recuerdos, ¿cierto? Que no llegue de pronto una necesidad y vuelva a ser lo mismo de antes, buscar a esas personas que en este momento ni están, ¿cierto? Porque yo en su momento también les serví. De lo que yo hacía me tocaba darles para una protección, ¿cierto? Sí. Yo he pensado mucho en eso y yo he pensado que no es por desvalorizar el trabajo, pero así toque construcción, lo haría. Sí, siempre mi tía, la que me ha acompañado en este proceso, siempre me ha dicho que es mejor una aguapanela así sea con una galleta, una tostada, que no un manjar y vivir uno escondido, ¿cierto? Literal. He pensado demasiado en eso. Y sí, yo creo que es tomar el mejor camino para no regresar otra vez acá. Que Claro. es difícil, ¿para qué? Bueno, pasemos a la tercera y última parte del programa y díganos con sus palabras cuál sería el consejo para las personas que nos están viendo para que no terminen también privadas de la libertad. Lo primero que les diría que se alejen de la persona que uno mismo sabe cuando las personas no suman, sino que le restan a uno. Uno dice que la fiesta, uno dice que no, que un cigarro, uno dice que un pico nada más, o que el cierto, pero eso no trae nada bueno. Uno dice que no, el amigo, pero ese no es un amigo. Realmente ese no es un amigo porque gracias a eso es que yo estoy acá, porque empecé por eso, por probar que una cosa que la otra y una cosa va escalando a la otra y uno no cree, pero todo se comienza por eso. Por cositas tan pequeñas se vuelven demasiado grandes, porque uno les va sumando, sumando, sumando. Mi consejo sería que no, que se alejen de esas personas, que se alejen de aquellas personas que uno mismo sabe que no le suman. No, y es muy cierto porque de hecho hay personas que en comentarios suelen juzgar eso y dicen que, o sea, cuando uno dice que fue por las malas amistades, ellos dicen, no, las malas amistades no te obligan a nada, pero te obliguen o no te obliguen, influyen mucho en las decisiones que la persona suele tomar. Entonces, obviamente es un consejo totalmente válido. Alejandro, no, muchísimas gracias por haberse tomado un espacito de su tiempo, por haber asistido aquí a este escenario, por contarnos un poquito de su vida, su intimidad, por haber dejado todos estos consejos tan valiosos pues para las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Entonces, de verdad que sí, muchas gracias. Yo quiero terminar con algo. Sí, claro. Sí, sino que es que cuando me preguntaste por qué estaba acá,
Sí, estoy por concierto, secuestro, hurto grave y calificado y lesiones personales. Nada más me dieron 4 años y medio. Entonces las personas dirán, no, está diciendo mentiras, porque eso da de 32, 40 hasta 50 años lo que dice, ¿cierto? Sí. Nos tocó dar casi 30 millones a la persona pues que le hicimos lo que le hicimos, Indemnizar. ¿cierto? Entonces sucede algo muy bonito aquí, ¿cierto? Como para finalizar. Cuando yo tenía al caballero aquí, entre los pies, que yo le tenía el cuchillo aquí en la garganta, él me dice, joven, ore conmigo. Entonces yo me casi como paralizado y yo ¿cómo? Pues entonces le bajo el volumen de la voz porque entonces estaban aquí los compañeros, pues el que estaba manejando, la compañera, el que estaba aquí, entonces para que no oyeran. Y yo ¿cómo? Que es que ore conmigo. Entonces yo me asusto, ¿cierto? Yo me asusto y yo siento como, yo siempre he querido en Dios. Yo siempre he creído que hay un ser espiritual, que hay un ser supremo, que siempre nos acompaña, ¿cierto? Ese día antes de salir de mi casa, un vecino que se llama Juan, él vi al todo diagonal de mi casa, él me dice, no salga, no salga, no vaya a salir, que pronto le pasa algo hoy. Dios me está diciendo que le hable. Entonces usted sabe que como uno en su soberbia, en su ego, ¿qué me va a pasar? Oiga este. Entonces yo lo que hago pues es salir. Entonces recuerdo el momento cuando él me dice que oremos, entonces yo oro con él. Cuando lo estamos descargando, eh, el Señor me abraza, ¿cierto? A pesar de que él tenía las manos y los pies abrazados, amarrados, él hace esto, me coge así, y me hace así, y me dice que Dios te bendiga, me abraza y otra vez hace lo mismo, y se echa para atrás y se acurruca en el suelo. Entonces cuando estamos en la audiencia, él mismo aboga por nosotros, ¿sí me entiende? Él mismo, no, él mismo le dice a la fiscal que nos colabore, Sí. que nosotros no somos personas malas. Entonces, sucede algo muy bonito porque nos están leyendo 32 años, ¿cierto? Entonces, nos cobran cierto dinero para lo de la víctima, ¿cierto? Y para lo del carro, porque también tuvieron pues choques y todo eso, siempre lo rayamos. Entonces, yo quiero concluir con algo muy bonito que no siempre se debe pegar de Dios, mi hermano. Siempre tiene que andar con Dios. Yo, como te digo, yo oro desde muy pequeño. Yo confío mucho en Él. Y gracias a Él es que también puedo salir ligero. Porque si no estuviera, como se dice vulgarmente, copado, hubiera botado las llaves del mundo, como se dice. ¿Cierto? Entonces, a lo último, pues nos colaboran. Y yo logro, aunque no se puede, yo logro hablar con el que le hice daño. Y yo le igual que muchas gracias. Y él me dice, no, es que Dios tiene algo muy grande para usted. Dios lo bendiga y cuídese mucho y no siga haciendo eso cuando tenga la oportunidad de salir. Es por eso también que quiero salir como a cambiar, ¿cierto? Claro. Las cosas malas siempre se le presentan a uno en todo momento, en todo lugar, pero siempre son historias que lo llenan a uno como de esperanza. Claro, de las que uno tiene que aprender. Sí, Bonita esa parte de la historia y muy bueno que no lo hubiera dejado pasar por alto y que precisamente sea el cierre de esta entrevista porque de verdad que un poco increíble, pero bonita, bonita esa parte de la historia. Muchísimas gracias por compartirnos. a usted muchas gracias por permitirme contar y desahogarme. Este es un espacio para eso. Se llama Palabras que Liberan. Entonces, es un espacio para que ustedes también se liberen un poco. A las personas que nos están viendo, les agradezco por estar siempre pendientes de este programa, por dejar sus comentarios. Hemos estado respondiendo los comentarios con la mayor brevedad posible. Quiero invitarlos a que sigan dejando sus mensajes. Ojalá mensajes positivos, palabras de agradecimiento, de aliento para ellos y para ellas, porque este programa es de ellos, pero es para nosotros. Somos nosotros los que sacamos el mejor fruto de este programa. También los invito a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones y le den like a nuestras entrevistas. Por último, quiero agradecerle a Televisión Penitenciaria de Colombia, la cual emite desde aquí, desde el Centro de Reclusión de Bellavista en Medellín, a cargo del Dragoniento Will Sepúlveda, por abrirnos este espacio, por prestarnos y facilitarnos estos equipos para sacar adelante nuestro programa. Y agradecer también a la dragoniante Cristina Carrillo por haber servido como enlace para haber logrado entrar a este establecimiento y a las directivas. No siendo más, entonces muchas gracias por vernos, muchas gracias por escucharnos y no lo olviden, palabras que liberan.